Gracias, consellero, por estas palabras. Tras la apertura institucional de este evento, arrancamos ahora sí en materia el foro abordando la tan conocida generación IA. Lo hacemos de la mano de Marc Camacho Martí, doctora en Tecnología Educativa por la Universitat Rovira i Virgili, quien no ha podido lamentablemente viajar a Santiago por un imprevisto, pero bueno, no ha querido perderse este evento y nos ha enviado unas pequeñas palabras en vídeo que vemos a continuación. Hola, muy buenos días. Quería agradecer antes que nada a Inetum, a 15.000 y también a las entidades colaboradoras la invitación a participar en este primer foro Generación IA, Educación y Empleo 2025. Aunque hoy no puedo acompañarles de forma presencial, es un placer para mí poder compartir algunas reflexiones sobre un tema clave para el presente y también para el futuro. Cuando hablamos de generación IA, o incluso generación beta, nos referimos a niños y niñas nacidos a partir de 2025, que crecerán en un entorno donde la inteligencia artificial estará integrada de manera natural en la vida cotidiana, en la educación, en el trabajo, en la toma de decisiones. Y por tanto ya no estaríamos hablando únicamente de nativos digitales, sino también de nativos en IA. Los informes recientes de la OCDE y también de la propia comunidad educativa internacional coinciden en un punto esencial. La inteligencia artificial no es únicamente una nueva tecnología, una nueva herramienta, eso ya lo sabemos, sino que constituye un nuevo contexto social, educativo y laboral que exige realmente repensar modelos completos. Desde la educación, el primer gran reto es definir qué significa aprender. En un mundo donde la IA puede generar respuestas, el valor educativo se desplaza hacia el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de formular buenas preguntas y también el juicio ético. Evaluar, pues, ya no será comprobar resultados únicamente, sino también comprender procesos, ver cómo el alumnado razona, decide y utiliza la IA de manera muy consciente. Un segundo reto fundamental es la equidad. Si no diseñamos políticas públicas y estrategias inclusivas, la IA puede profundizar desigualdades y también hacer más extensivas aquellas que ya son más existentes. La alfabetización en inteligencia artificial debe entenderse entonces como un derecho educativo básico y no como una competencia reservada para pocos. En el ámbito del empleo, la IA no va a destruir trabajos de forma uniforme, pero sí va a transformar profundamente las tareas y las trayectorias profesionales. Estoy segura que a lo largo de hoy se va a debatir sobre este tema. Por tanto, la generación IA va a vivir carreras más flexibles, menos lineales, donde reaprender y aprender pues, va a ser constante. Van a ganar valor los perfiles capaces de trabajar con la IA, de comprender sus límites, de detectar sesgos y tomar decisiones responsables. La ética, en este contexto, deja de ser un marco teórico y también se convierte en una competencia clave para la empleabilidad. Y además, y pienso que este dato ya resume la dimensión global del cambio, a partir de 2029 el programa PISA va a incorporar formalmente la evaluación en alfabetización mediática e inteligencia artificial. MAIL, el acrónimo va a ser MAIL. Esto significa que la competencia en IA va a dejar de ser una asignatura especial o una opción experimental, sino que va a ser uno de los ejes de referencia internacional para medir la preparación del alumnado en un mundo contemporáneo. Eso cambia las reglas del juego, por tanto ya no se trata de acostumbrar a los estudiantes al uso de esta tecnología, sino de garantizar que desarrollen una alfabetización crítica, ética y reflexiva sobre esta tecnología, sobre la IA, que los habilite como ciudadanos competentes, conscientes y responsables. La pregunta, por tanto, ya no va a ser si la generación IA convivirá con la inteligencia artificial, sino cómo, con qué valores y para qué objetivos. Educación, empleo, instituciones y empresas, por tanto, tenemos hoy la oportunidad y también la responsabilidad de anticiparnos a este reto. Y por tanto, y por eso también iniciativas como este foro y el manifiesto Generación IA, Educación y Empleo son tan necesarias. El compromiso que hoy se plantea no es solo con la tecnología, sino con las personas que crecerán con ella. Así, asegurar que nadie quede atrás es el verdadero reto y también la gran oportunidad que hoy empezamos a construir juntos. Muchísimas gracias y que tengan una jornada muy exitosa. Hola.
La IA sin duda cambiará las reglas del juego. Sobre esas reglas y sobre cómo va a afectar seguiremos hablando en esta jornada. Nos quedamos con ganas de profundizar más sobre esa generación IA. Lo hacemos en este caso de la mano de Miguel Molina, CEO de Analyticus, con quien seguiremos profundizando en esta materia y a quien invito a subirse aquí. Muy bien, pues buen día. Hola a todos. Pues yo no les quiero hablar de inteligencia artificial. ¿Ahí se me escucha bien? Aunque esté un poquitín de lado. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, eso nos forza un poquito a poner a la tecnología en el centro. Así que hoy vamos a hablar de inteligencia aumentada. Sin mucho más, les doy la bienvenida a la era de la inteligencia aumentada, pero antes quisiera lanzar una primera pregunta, un primer cuestionamiento. ¿Por qué hoy estamos hablando de todo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tenido que ocurrir para que hoy estemos todos aquí reunidos pensando en esta generación IA? Y todo empieza con una tormenta perfecta. Pensemos en ese momento en el que el ser humano se creó, todas las cosas que tuvieron que ocurrir. Bueno, hoy ha ocurrido una tormenta perfecta. Si nos remontamos un poquito a las últimas décadas, cómo ha aumentado el procesamiento, la capacidad de procesamiento de las máquinas. Hoy tenemos acceso a una máquina que quizás hace unos años las instituciones solamente podían soñar y con 3 clics la podemos habilitar. El ingrediente para la inteligencia artificial es el volumen de datos. Todos hoy tenemos un móvil que está generando cientos de señales a lo largo del día. La conectividad sin duda alguna, ¿no? Todos estamos generando todas estas señales, el Internet de las cosas. Y luego en este caldero de tormenta perfecta metemos un ingrediente adicional que lo acelera todo, y es la pandemia. Esta tormenta, al final, ha acelerado una tormenta de inteligencia aumentada que lo cambia todo. Y el día de hoy, en los próximos 15 minutos, yo les hablaré de 4 elementos que rodean a la generación de inteligencia artificial. Hablaremos de la revolución cognitiva, de la hipnocracia, del tecnooptimismo y del equilibrio máquina-humano. ¿Listos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Revolución cognitiva. Hagamos un poquito de historia. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Cómo empieza esta historia? La década de los 50 se crea este concepto casi sacado de ciencia ficción, solamente para Isaac Asimov. Imagínense si la máquina pudiera replicar las capacidades humanas. Evidentemente se entra a un invierno de inteligencia artificial y no ocurre nada hasta finales del siglo pasado. Ahí empezamos a tener datos históricos. Decimos, bueno, ¿qué pasaría si utilizamos estos datos para intentar identificar patrones? Y generamos pues esta primera técnica que es Machine Learning. Oye, ¿y qué pasaría si intentamos replicar cómo funciona el cerebro y creamos estas redes neuronales? Y se genera el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Y hace pocos años todo vuelve a cambiar con la inteligencia artificial generativa. Y este es un punto clave porque es el punto de inflexión de esta revolución cognitiva, en donde no solamente es una herramienta como lo venía siendo, sino ahora se vuelve una extensión que simula un pensamiento. La máquina empieza a pensar desde una perspectiva no de conciencia, pero produce resultados propios del pensamiento, textos, imágenes, música, poemas. Así que sin mucho más, esta cuarta revolución cognitiva pues es diferente a todas las demás. ¿Qué es la revolución cognitiva? La revolución cognitiva no es otra cosa que esos hitos que cambian la manera en cómo aprendemos y cómo pensamos. Primera revolución cognitiva, 70.000 años, el lenguaje, los símbolos. Segunda revolución cognitiva, la escritura. Podemos vaciar nuestros pensamientos por primera vez y amplificarlos. Tercera revolución cognitiva, la digital, en donde nuestros pensamientos se vacían ya en los computadores. Y esta cuarta revolución digital, en donde es absolutamente diferente
porque multiplica o tiene la capacidad de multiplicar nuestros pensamientos. La idea no es competir con la máquina, sino complementar. ¿Cómo podemos lograr esa inteligencia distribuida? Nosotros somos muy buenos en unas cosas, pero no vamos a tener la capacidad de procesamiento de una máquina. ¿Cómo podemos generar este aprendizaje para la generación IA en diálogo con la inteligencia artificial? Y evidentemente este aprendizaje que nosotros vaciamos, pues también puede estar cargado de sesgos, de errores, y tenemos que tener esa capacidad de responsabilidad compartida. ¿Qué significa esto del lado de la educación y para la generación IA? ¿Cómo le ayudamos a los estudiantes a desarrollar estas competencias de inteligencia distribuida? No solamente utilizar, como hoy pues, se ha sobradamente dicho, utilizar la IA para hacer el resumen, para tomar atajos, sino cómo lo utilizamos para multiplicar la creatividad, multiplicar el conocimiento. Segundo elemento que les quiero compartir, la hipnocracia. Hace unos meses me topé con este libro, Yang Wei-shun, filósofo taiwanés que vive en Berlín y que defiende en su tesis que vivimos en un régimen, un nuevo régimen que modula la atención. El reto que estamos viviendo es que este régimen no, como lo pone ahí, no controla cuerpos, no censura ideas, sino lo que busca es modular nuestra atención. Y es algo a lo que nos enfrentamos a veces cuando agarramos el móvil y han pasado 3 horas y está nuestra atención modulada. 2 efectos y 2 necesidades. Dice este filósofo, hay un impacto de la sobreinformación. Esto lo que significa es caemos en un estado de adormecimiento que nos quita la capacidad de conciencia crítica. Pónganlo esto a un chico de 12 años, de 14 años o de 15 años. Y lo segundo es esta falsa sensación de libertad. Hay un flujo de información tan abismal que sentimos que somos libres, pero al final caemos en unos patrones que son controlados por los algoritmos. Necesidades y rol, los que estamos acá y en este apoyo que intentamos darle a esta generación IA, tenemos que cubrir. Este filósofo le llama la lucidez en trance. ¿Cómo darle a los estudiantes esta capacidad de entender que hay un algoritmo detrás que está intentando modular su atención? Y por último, como rol de la educación, cómo formar esta capacidad de resistir la anestesia a la cual este algoritmo nos está llevando. Para esta generación IA, en la era de la hipnocracia, pues se vuelve clave el que desarrollamos en los chicos esta capacidad de competencia crítica. Hace un momento el consejero lo mencionó, esa alfabetización algorítmica, que los chicos, las chicas tengan esta capacidad de entender que son parte de un algoritmo que les está manipulando y que tengan ese entendimiento, lo que le llaman la lucidez en el trance. Evidentemente estas capacidades nos llevan a desarrollar una ciudadanía cognitiva. Vamos por el tercero, el tecnooptimismo. Los que han seguido un poquitín a los personajes de Silicon Valley, quizá han escuchado de Mark Andreessen, uno de los líderes de Silicon Valley, fundador de PayPal, inversionista en Facebook, en LinkedIn, ¿no? Una de las personas claves de Silicon Valley. Mark Andreessen, junto con Sam Altman, son un poco lo que se llaman los tecnoaceleracionistas. Y la apuesta es all out con la tecnología. Toda la apuesta tiene que ser la tecnología para propiciar el progreso. Un poco las 3 palancas que él menciona de desarrollo en progreso son el crecimiento poblacional, que como sabemos los principales países, las principales economías van en caída. Segundo, los recursos naturales, ¿no? que se agotan. Y el tercero es la tecnología. Ustedes han escuchado esta frase de when the US innovates, Europe regulates. Bueno, un poco la vuelta que creo que tenemos que darle es when the US innovates, Europe educates. Como mencionó el consejero, la tecnología al final no es ni buena ni mala, es como el cuchillo. Y es responsabilidad un poco de las consejerías, de los que estamos en este espacio, buscar desarrollar las competencias éticas para que esa tecnología tenga un buen uso. Último punto, y tiene que ver en este equilibrio máquina-humano. Hace poco leí este libro, no sé si alguno lo ha visto,
Kai-Fu Lee fue el presidente de Google en China, director de Research de Microsoft en China. Es un muy buen libro, son 10 pequeñas historias, cada una dedicada a un sector. Evidentemente hay una dedicada al sector educativo. Y a esta historia dedicada al sector educativo le llama Los gorriones gemelos. La historia de 2 chicos en Corea que viven en un orfanato y desde muy pequeñitos, hago un paréntesis, todo ocurre en el año 2041. Por eso el libro se llama AI 2041. Es un poco ciencia ficción, pero utilizando las tecnologías emergentes de cómo será todo en el 2041. Estos 2 chicos, a cada uno les dan un virtual pal, ¿no? Un asistente que los va a acompañar en su proceso educativo y a lo largo de su vida para que desarrollen sus mejores competencias. Uno de ellos, el Golden Sparrow, el dorado, pues la inteligencia artificial identifica que es muy bueno con las matemáticas, que es muy competitivo, muy agresivo, muy corporativo, y le desarrolla estas competencias. El Silver Sparrow, el otro gorrión, pues es mucho más emocional, mucho más sentimental, así que lo va guiando en ese camino. Pasan los años, los hermanos se separan y los 2 lucen que son exitosos en su vida. Pero un poco la metáfora que busca Kai-Fu Lee es: son profundamente infelices. Y el mensaje es que a uno se le educó por un camino racional y al otro por otro camino. Y hacia donde debe de ir la inteligencia y el esfuerzo que debemos de hacer con esta generación IA, pues es tanto la parte emocional, la parte humana, como la parte tecnológica, ¿no? Y es buscar ese equilibrio máquina-humano. Algunas ideas que comenta son, bueno, la IA puede enseñar habilidades, pero no formar carácter. Puede medir logros, pero no dar propósito. Puede predecir comportamientos, pero no enseñar significado. Una frase final de Kai-Fu Lee que me parece poderosa y viene un poco al tema con cuál es el rol que jugará el docente en los próximos años. Las IAs pueden ajustar ritmos, detectar emociones, medir avances, pero solo el docente puede enseñar propósito, empatía y carácter. Concluyendo, estos 4 elementos que les he compartido redefinen pues, a esta generación IA en cómo va a aprender y cómo se va a enseñar. 4 temas que me parece clave. 1, la ética tecnológica, que el consejero lo dejó clarísimo con el cuchillo y el queso. Otro, la alfabetización de los datos, la importancia de entender lo que le llama este filósofo taiwanés, entender esta lucidez en el trance, cómo funcionan los algoritmos, que un chico sepa cuando llega a Instagram, a TikTok, que hay un algoritmo por detrás que lo está intentando manipular. Desde luego el pensamiento crítico y esta cultura humanista que no podemos ahora ir solo tecnología y abandonar lo demás. Idea final: cada generación tiene su dilema. El nuestro es decidir si dejaremos que los algoritmos piensen por nosotros o si los convertiremos en aliados para pensar mejor. La respuesta no está en la máquina, sino en la educación. Muchas gracias, pero no todavía. Una cosita más. ¿Recuerdan este personaje que les presenté hace un momento de Hipnocracia? 6 meses después de que salió el libro, El Expreso, El País, sacó una publicación en donde compartieron, lo pueden leer en la parte inferior, Hipnocracia, el mundo hechizado de un libro experimental, un filósofo que no existe. Este libro fue creado por un filósofo italiano, Andrea Colamedici. El filósofo taiwanés fue creado por inteligencia artificial. Hay toda una literatura en Wikipedia de quién es. Hay una serie de fotografías de él. Y el libro fue creado con inteligencia artificial de la mano de Andrea Colamedici. Y un poco la reflexión es una cuchara de la medicina. Con esto les dejo. Muchas gracias y seguimos en el debate.